El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. Amor y Dios. Cierta tarde, el diálogo fue iniciado por un joven canadiense que vestía a la usanza hindú. Dijo que tenía 23 años, pero parecía salir apenas de su adolescencia. De su cuello pendía una delicada cadena con una cruz de plata pequeña y elegante. Mencionó que había encontrado el libro Yo soy eso en una librería de Bombay hace un par de días y que una mirada rápida a alguna de las páginas lo había inducido a querer ver personalmente a Maharaj. Había examinado ya el libro en detalle, leyéndolo casi de corrido durante toda la tarde y también la noche, y había terminado de leer ambos volúmenes hacía unas cuantas horas. Maharaj le dijo: «Eres muy joven. Me pregunto desde qué edad has estado interesado en la búsqueda espiritual». Y el visitante le respondió: «Señor, desde que yo recuerdo he tenido un profundo interés en el amor y en Dios, y he sentido con intensidad que no son diferentes. Cuando me pongo a meditar, a menudo». «Espera un momento», le dijo Maharaj, «¿qué entiendes exactamente por meditación?» Y el muchacho le respondió: «No lo sé en realidad. Lo que hago es simplemente sentarme con las piernas cruzadas. Cierro los ojos y me quedo tranquilo por completo. Siento a mi cuerpo relajarse, casi desvanecerse, y que mi alma, mi ser, o como quiera que se le llame, se funde en el espacio mientras poco a poco se suspende la sucesión de pensamientos. Esto está muy bien. Continúa, por favor. Muy a menudo durante la meditación surge en mi interior una abrumadora sensación de amor extático junto con una efusión de bienestar. No sé lo que es. Fue durante uno de estos momentos de embeleso que me sentí inspirado para visitar la India y aquí estoy». Maharaj le preguntó: «¿Cuánto tiempo permanecerás en Bombay?» «No lo sé en realidad. Rara vez hago planes. Tengo dinero suficiente para vivir modestamente durante unos 15 días y tengo ya mi boleto de regreso». «Ahora dime», le preguntó Ramesh, «¿qué es exactamente lo que quieres saber? ¿Tienes alguna pregunta?» El muchacho le respondió: «Cuando llegué a Bombay era un hombre muy confundido. Casi sentí que iba a perder el juicio. En realidad no sé qué me llevó a la librería, pues no suelo leer mucho. Al momento de tomar el primer volumen de Yo soy eso, experimenté la misma sensación abrumadora que tuve durante mi meditación. Conforme fui leyendo el libro parecía como si se me quitara un peso de encima, y ahora que estoy sentado frente a ti, siento como si hablara conmigo mismo. Y lo que me estoy diciendo a mí mismo parece una blasfemia. Estaba convencido de que Dios es amor, pero ahora pienso que el amor ciertamente es un concepto, y si el amor es un concepto, Dios debe ser también un concepto. «¿Y qué hay de malo en ello?», le dijo Ramesh riendo. «Bueno, lo dices como si no hubiera culpabilidad alguna en transformar a Dios en un concepto». «En realidad tú dijiste que Dios es amor. ¿A qué te refieres con la palabra amor? ¿Quieres dar a entender amor como lo opuesto de odio o quieres decir algo más? Aunque claro está, ninguna palabra puede ser adecuada para describir a Dios». No, con la palabra amor ciertamente no me refiero al opuesto a odio», le dijo el muchacho.
Me refiero al amor como abstención de discriminar entre mí y lo otro. En otras palabras, a la unidad del ser, le preguntó Ramesh. Sí, en efecto, dijo el muchacho. ¿Qué es entonces Dios, a quien suponía yo debía orar? Hablemos más tarde sobre la oración. ¿Qué es entonces exactamente este Dios del que estamos hablando? ¿No es la conciencia misma el sentido del ser que tenemos, en virtud de la cual puedes hacer preguntas? Yo soy es en sí mismo Dios. ¿Qué es lo que más amas? ¿No es acaso ese yo soy, la presencia consciente, aquello que deseas preservar a cualquier costo? La búsqueda en sí misma es Dios. Al indagar descubres que tú eres independiente de este complejo cuerpo-mente. ¿Existiría el mundo para ti si no fueras consciente? ¿Habría alguna idea de un Dios? ¿Y acaso son diferentes la conciencia en ti y la conciencia en mí? Soy independiente solo en tanto conceptos que buscan la unidad no concebida. ¿Y no es este amor? Ahora entiendo lo que quiere decir Dios está más cerca de mí de lo que estoy yo de mí mismo, dijo el muchacho. Y Ramesh le dijo, recuerda también que no puede haber ninguna prueba de la realidad que no sea serla. De hecho, tú eres ella, y siempre lo has sido. La conciencia se marcha con el final del cuerpo, y está por lo tanto sujeta al tiempo, y con ella se marcha la dualidad, que es la base de la conciencia y de la manifestación. ¿Qué es entonces la oración y cuál es su propósito? La oración, según se la entiende comúnmente, no es más que pedir algo, pero en realidad la oración significa comunión, unión, yoga. Todo es muy claro ahora, como si de pronto se hubiese eliminado de mi sistema un montón de escombros, como si hubiesen perdido realidad. Y Ramesh le preguntó, ¿quieres decir que ahora todo te parece claro? Y el muchacho le respondió, no, no parece, ahora es claro. Tan claro que estoy asombrado de no haberlo visto antes. Varias frases que he leído en la Biblia, que parecían importantes, pero me eran incomprensibles, ahora son diáfanas. Frases como, antes de que Abraham fuera yo soy, yo y mi padre somos uno, soy lo que soy. Bien, le dijo Ramesh, ahora que lo has comprendido, ¿qué sadhana seguirás para lograr liberarte de tu esclavitud? Y el muchacho le dijo, ah, Maharaj, seguramente te ríes de mí, o me estás poniendo a prueba. Sin duda es eso, ahora estoy seguro de que he comprendido que soy eso, soy lo que siempre he sido y lo que seré siempre. ¿Qué queda por hacer o deshacer? ¿Y quién va a hacerlo? ¿Con qué finalidad? Excelente, solo sé. Sin duda lo haré. Así pues el joven canadiense se postró ante Maharaj con los ojos llenos de lágrimas de gratitud y gozo. Maharaj le preguntó si volvería y el muchacho le dijo, honestamente no lo sé. Cuando se marchó Maharaj, se sentó un momento con los ojos cerrados y la más dulce de las sonrisas en los labios, y dijo entonces muy suavemente, alguien excepcional. Yo apenas pude entender sus palabras. Nunca volví a ver al joven canadiense y a menudo me pregunto qué fue de él.